Hola, somos los heurísticos y hoy vamos a ver congruencia modular. Bien, primero, ¿qué es la definición de congruencia? Si tenemos un m perteneciente a enteros con m mayor o igual a 1, se dice que a y b pertenecientes a enteros son congruentes módulo m si solo si m divide a menos b. Se denota esta relación como a congruente a b módulo m. Y ahora nos preguntamos qué quiere decir que m divida a esta resta. Bien, quiere decir que tanto a como b tienen el mismo restos al ser divididos por m, ¿sí? Otra forma también de verlo es que si m divide a esta resta, esto va a pasar si solo si a esa resta yo la puedo escribir como un múltiplo de m, ¿sí? Es decir, que cuando yo agarre esa resta y la divida por m, me va a dar resto 0. Bien, veamos un ejemplo. Supongamos que tengo 23 es congruente a 2 módulo 7. Bien, como había dicho, esto sí solo sí va a pasar si 7 divide a 23 menos 2. Bueno, pero esto pasaba si solo sí a 23 menos 2, que es 21, lo puedo escribir como un múltiplo de 7. Y esto es correcto, ¿no? Porque si k es igual a 3, entonces 21 me queda 7 por 3. Entonces, es correcto, por lo tanto esta congruencia está bien. Lo otro que decía también es que, ¿qué quiere decir? Habíamos visto anterior, ¿no? Esto, de que tanto A como B tienen el mismo resto al ser divididos por M, ¿sí? Eso quiere decir que M divide esa resta. Y bueno, acá lo podemos ver, ¿no? Porque si yo hago 23 dividido 7 y hago 2 dividido 7, hacemos la cuenta y esto me da 7 por 3, 21, al 23 le sobra 2. Y acá 7 por 0, 7, al 2, 2. O sea que los dos están teniendo los mismos restos. ¿Sí? Bien, bien, vamos a ver otra cosa de las congruencias, que es el conjunto de residuos, ¿sí? O de restos. Bien, a ver, lo leo y ahora lo explicamos, lo simplificamos un poco más. Dice, la relación de congruencia módulo m es una relación de equivalencia para todo m entero, ¿sí? Perteneciente a enteros. Es decir, que cumple las propiedades reflexivas, simétricas y transitivas. Como en toda relación de equivalencia, podemos definir el conjunto cociente de las clases de equivalencias originadas por la relación de congruencia. En este caso, la relación clasifica a cualquier entero A, ¿sí? O sea, cualquier número perteneciente a los enteros, un número A perteneciente a enteros, según el resto obtenido al dividirlo por el módulo M. O sea, al dividir este número por el módulo M. Entonces vamos a clasificar a ZM al conjunto cociente de Z respecto de la relación de congruencia módulo M. A la clase de equivalencia de un elemento A, este número que habíamos nombrado, entero, se lo denota A entre corchetes con la M abajo o solo o simplemente el A entre corchetes. Para todo A entero, como habíamos dicho, entonces se tiene esta relación de equivalencia, que esa clase de equivalencia es igual al resto, ¿sí? O sea, es igual a esa clase de R, aparecería acá, en ZM, donde R es el resto de dividir A entre M, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto ZM va a ser finito y tiene M elementos, ¿sí? Que van a ser estos. ZM va a ser 0M, 1M hasta M menos 1M. A ver, esto lo voy explicando así se entiende. Esto es lo muy teórico, ¿no? Pero básicamente lo que me está diciendo es que todo conjunto ZM, donde M es el módulo, es el número por el cual yo voy a dividir a mis enteros, se compone, a ver, de M elementos. ¿Y quiénes son esos M elementos? Son los restos de dividir, ¿sí? Cualquier número por ese módulo, ¿sí? O sea, son todos los restos que a mí me aparecen cuando divido por un número, ¿sí? Ahora vamos a verlo con un ejemplo, pero bueno, a ver, un ejemplo rápido, igual ahora lo vamos a plasmar en la hoja. Por ejemplo, Z4 sería mi módulo 4, va a tener 4 elementos en el conjunto de los restos. Va a tener a todos esos números que al dividirlo por 4 me da resto 0, a los que me dan resto 1, a los que me dan resto 2 y a los que me dan resto 3. ¿Sí? Bueno, esto es básicamente este conjunto ZM que aparece acá. Bien, y la clase IM sería este en el caso 0, 1, en el caso del ejemplo recién de 4, sería 0, 1, 2 y 3.
representa el conjunto de todos los enteros que son congruentes con i módulo m. A este conjunto cociente se lo conoce como el conjunto de restos o residuos, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos con un ejemplo. Bien, supongamos Z7, ¿sí? Yo tengo Z7, mi módulo es 7. Bien, primero, ¿cuál va a ser el conjunto de residuos de los restos? Bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Tiene 7 elementos, m elementos, y estos son todos los restos que yo obtengo cuando cualquier entero lo divido por 7, en este caso, ¿sí? Bien, básicamente toda la teoría que leímos recién me dice esto. El conjunto de residuos de los restos va a ser esto, ¿sí? Y las clases de equivalencia van a ser estas. A ver, supongamos, yo tengo esto, ¿no? Una clase de equivalencia de 0 de módulo 7. Es decir, la clase de equivalencia de los de restos ceros. ¿Qué quiere decir esta clase de equivalencia? O sea, ¿cuál van a ser estos números? Bueno, van a ser todos esos números que cuando yo lo divido por 7 me den resto 0. Entonces, la clase de equivalencia del 0 módulo 7 van a ser el 7, el 14, el 21, el 28, ¿sí? Y así todos los números, ¿sí? Que es lo mismo que poner 0 en la congruencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque son todos esos números que al dividirlo por 7 me da resto 0. Entonces, que yo escriba 7, que yo escriba 14, que yo escriba 21, 28 en el módulo 7, es lo mismo, ¿sí? Es equivalente, porque todos tienen resto 0. Perfecto, vamos con otro ejemplo, por ejemplo. ¿Quiénes van a ser los números que tengan clase 2 en el módulo 7? Bueno, todos aquellos números que al dividirlo por 7 me den resto 2. Entonces, por ejemplo, el 9, el 16, el 23, el 30 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo poner 9 en una congruencia, siempre estamos hablando dentro del campo de la congruencia. Poner 9, poner 16, poner 23 o poner 30 en el módulo 7 es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen resto 2 al dividirlo por 7. Entonces es equivalente poner cualquiera de ellos, ¿sí? Bien, esto con respecto a lo que es el conjunto de residuos o de restos, ¿sí? Y a las clases de equivalencia, que como yo puedo reemplazar un número por otro porque me da exactamente lo mismo. Bien, vamos a ver algunas propiedades. A ver, sea bueno, m, ¿no? Es perteneciente a enteros, ¿sí? M era nuestro módulo. Entonces, si yo tengo un número que es congruente a otro módulo m, ¿sí? O sea, un a congruente a un b módulo m, y también tengo un C congruente a un D módulo M, entonces A más C, ¿sí? Si sumo los que están del lado izquierdo de la congruencia, me va a dar lo mismo que si, o sea, me va a dar que es congruente a la suma de los que están a la derecha módulo M, ¿sí? Bien, propiedad 2, tengo A congruente B módulo M, y entonces esto va a ser lo mismo que menos A va a ser congruente a menos B módulo M. ¿Sí? Bien, y por último, y esta es importante porque es una de las que vamos a usar para el teorema que voy a también explicar en este video, es, si yo tengo A congruente B módulo M, y también tengo C congruente a D módulo M, ¿sí? Bien, entonces, vamos a escribirlo acá abajo, A por C va a ser congruente a B por D módulo M. ¿Sí? Es decir, si multiplico los que están del lado izquierdo, va a ser congruente a la multiplicación de los que están del lado derecho en el mismo módulo. Bien, antes de pasar al siguiente teorema, vamos a ver un ejemplo, a ver, de congruencia. ¿Cómo puedo ver yo a qué número es congruente, ¿sí? Un determinado número con un determinado módulo? Bueno, a ver, acá me preguntan, 35, ¿a qué va a ser congruente módulo 4? Bien, lo que yo tengo que ver es lo siguiente. Voy a hacer una forma fácil de hacerlo, es decir, bueno, hago 35 dividido 4, ¿sí? Calculo esto, ¿sí? Vamos a poner acá 4 por 8,
32. Y esto me da 3 y 0, ¿no? Y resto 3. Bien. Entonces esto va a ser congruente a 3. ¿Sí? Y acá ya borramos los signos de pregunta. Bien. ¿Por qué? Porque 35 dividido 4 me da resto 3. ¿Sí? Porque 3 es el resto de dividir a 35 por 4. ¿Sí? Bien. Ahora, otra forma de verificarlo era hacer, bueno, yo sé que 4 tiene que dividir a 35 menos 3, ¿sí? Era la definición de congruencia. Bien, pero ¿esto qué era? Entonces, 35 menos 3 tiene que escribirse como un múltiplo de 4. Pero bueno, 35 menos 3 es 32. ¿Se puede escribir como un múltiplo de 4? Sí, porque si K es 8, ¿sí? Entonces 32 es lo mismo que 4 por 8. Bueno, y por último vamos a ver este teorema, ¿sí? El teorema de Fermat, conocido también como el pequeño teorema de Fermat. Bueno, a ver, tiene tantas cosas este muchacho, que bueno, en el caso de congruencia se conoce así, que dice lo siguiente. Bien, sea P un número primo, para todo A perteneciente a enteros, tal que P no divida a A, ¿sí? Que es lo mismo que decir que A y P sean coprimos, ¿sí? O que a A no lo pueda escribir como un P por algo, sino que cuando lo divido a A dividido P me da un resto distinto de 0. Se tiene que A elevado a la P menos 1 va a ser congruente a 1 módulo P. Sí, básicamente, a ver, ¿qué condiciones tengo acá entonces? Primero, P tiene que ser primo. Bien, una vez que cumplo esa primera condición, tengo que ver que se cumpla la segunda, que es que P no divida A. ¿Sí? Bien, a ver, vuelvo a repetir por las dudas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hago A dividido P, me da un resto distinto de 0. Y por último, que el A esté elevado a un número que sea P pero menos 1. Entonces, si se cumplen esas tres condiciones, eso me dice que es congruente a 1. ¿Sí? Módulo P. Bien, bueno, vamos a ver dos ejemplos del siguiente teorema. Bien, a ver, tengo 8 elevado a la 12 es congruente a qué cosa módulo 13. Bueno, a ver, uno podría hacer, ¿no? Elevar 8 a la 12 me va a dar un número enorme, lo divido por 3 y me fijo el resto y ahí digo, bueno, listo, a ese resto es congruente. Pero bueno, vamos a usar el teorema de Fermat. Bien, primera condición. 13 es primo. Bien, correcto. ¿Sí? Se cumple la primera. Segunda condición. 13 no divide a 8. ¿Sí? Bien, y es correcto, ¿sí? Porque, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hago 8 dividido 13 me tiene que dar un resto distinto de 0 y me da resto 8, ¿sí? O otra de las formas de verlo es que 8 no lo puedo escribir por un 13 por un K, ¿sí? Siendo K perteneciente a enteros, ¿sí? Entonces como no puedo escribirlo de esta forma, entonces esto se cumple también, o sea, no lo divide. Y la tercera condición me pide que el número al que está elevado el 8 sea P menos 1. Es decir, 13 menos 1 me da 12. Y entonces, 8 está elevado a la 12. Correcto. Entonces, puedo decir por el teorema de Fermat que es congruente a 1. ¿Sí? Esto es por el teorema de Fermat. ¿Sí? Bien, pero vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Que se complica un poco más para ver cómo se resuelve. Bien, tenemos esto. 5 elevado a la 38, ¿a qué es congruente módulo 11? Bien, empecemos a ver las condiciones. Primera condición. 11. ¿Es primo? Sí, correcto. Bien, se cumple. Segunda condición. 11 no divide a 5. Correcto, no lo divide, ¿sí? Bien. Ahora, tercera condición. ¿Está elevado? O sea, 11 menos 1 sería, ¿no? Es igual a 10. Entonces, 5 ¿está elevado a la 10? No. ¿Sí? Podemos ver que no, está elevado a la 38. Entonces, tenemos que empezar a trabajar eso para ver cómo lo resolvemos. Bien, a ver, obviamente vamos a partir de esto, ¿no?
Es decir, a mí me tiene que quedar algo, un 5 o algo elevado a la 10. ¿Se entiende? Porque a mí el teorema me dice que, bueno, que ese A que a mí me queda, mientras esté elevado a P a la menos 1, bueno, me va a dar congruente a 1. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? Bueno, vamos a agarrar y vamos a dividir a 38 dividido 10. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué, pero digo, a 10 porque yo necesito que me quede algo, ¿sí? Un 10 acá arriba. O sea, en vez de escribir 5 a la 38, vamos a escribir 5 elevado a algo que todavía no conozco y vamos a fijarnos a qué es congruente módulo 11. Bien, si hago esto, esto me da 3 y resto 8, ¿sí? Entonces, de acá yo qué puedo sacar? Que a 38 lo puedo escribir como 10 por 3 más 8, ¿sí? Es otra forma de escribir al 38. Bien, vamos a reemplazar eso entonces acá. 10 por 3 más 8. Bien, y ahora, por propiedad de potencia, cuando yo tenía una suma en el exponente, esto que era lo mismo que decir 5 elevado a la 10 por 3 por 5 elevado a la 8. Y esto es congruente módulo 11, no sabemos a qué cosa, ¿no? Vamos a seguir poniendo los signitos. Bien, entonces, por propiedad de potencia de suma de exponentes, lo transformé así. Esto puedo hacer un paso más si quiero. Esto es lo mismo que 5 a la 10. Perdón, vamos a hacer al revés. Vamos a hacerlo más abajo porque no va a entrar. 5 al cubo y todo esto elevado a la 10 por 5 a la 8. ¿Sí? Y esto, bueno, congruente a módulo 11 y no sabemos todavía qué. Bien. A ver, ¿qué hice acá? Otra propiedad de potencia, potencia de potencia. Cuando yo tenía potencia de potencia me quedan multiplicados los exponentes. Entonces lo acomodé para que acá me quede algo elevado a la 10. Entonces ya esto va tomando forma, ¿sí? Bien, vamos a copiar esto mismo en una hoja nueva y vamos a seguir la resolución. Bien, y ahora nos vamos a apoyar en la propiedad que habíamos visto hoy, que yo dije que era muy importante porque nos iba a servir para el teorema este, que era la de que si yo tenía, ¿sí? ¿Se acuerdan? A ver, vamos para atrás, vamos rápido para atrás. Acá, esta última, si yo tenía esto así separado, bueno, la multiplicación, ¿sí? También vale, ¿sí? Bueno, esto es un, perdón, es un sí solo sí, ¿sí? O sea, para atrás y para adelante, ¿sí? Bien, bueno, lo mismo que esto, ¿no? Y lo mismo que esto. Bien, entonces, de acá puedo volver acá. ¿Para qué hago esto? Bueno, porque ahora me vengo acá y digo, bueno, esto entonces lo puedo dividir en dos. Por un lado me va a quedar 5 al cubo, todo a la 10, es congruente a qué cosa módulo 11, ¿sí? Y acá voy a tener 5 a la 8, ¿sí? O 5 a la octava, es congruente a qué cosa módulo 11. Bien, hasta ahí vamos bien. Listo, bueno, pero ahora, y esto lo vamos a poner con otro color, esto, por el teorema de Fermat, ¿a qué va a ser congruente? Tengo algo, a ver, esto es una potencia de 5. O sea, tengo el 5 elevado a algo, esto es un número que no me interesa cuánto. Porque como es múltiplo de 5 esto, entonces si 11 no divide a 5, tampoco va a dividir a ninguno de sus múltiplos. ¿Se entiende? Entonces, este algo me quedó elevado a la 10. Y ahora sí acá se cumplen las tres condiciones del teorema de Fermat. Entonces puedo terminar diciendo de acá que 5 elevado a la 3 todo a la 10 va a ser congruente a 1 módulo 11. Bien, ahora, ¿qué pasa con el 5 elevado a la 8? Bueno, también, a ver, acá se trabaja mucho con las potencias, con las propiedades de potencia y con modificar alguna cosa como para escribirla distinto, como para que me quede más cómodo, ¿no? Esto yo lo puedo escribir si quiero como 5 al cuadrado toda la cuarta. ¿Sí? Bien. 5 al cuadrado toda la cuarta. Bien. Ahora. ¿Se acuerdan lo de las clases de equivalencias? Lo de esos números que yo podía reemplazar uno por otro porque ambos me daban el mismo resto. Perfecto. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a venir en otra hoja y vamos a decir, vamos a ver a qué es congruente 5 al cuadrado, módulo 11. ¿Sí? Siempre trabajando en el mismo módulo. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero reemplazar este número por otro que me quede más fácil.
¿sí? O más chico, por así decirlo. Entonces, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 25. Bien, ¿y a qué es congruente 25 módulo 11? Bueno, hacemos la cuenta, como habíamos dicho. Dividimos 25 por 11, esto me da 2, esto me da 22, resto 3. Entonces, 25 es congruente a 3 módulo 11, pero 25 era 5 al cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado es congruente a 3 módulo 11. Entonces, podemos venir acá y decir que 5 al cuadrado, yo lo puedo escribir entonces como 3 y esto me queda la cuarta. ¿Sí? Y seguimos viendo a qué va a ser congruente módulo 11. ¿Sí? Acá seguimos poniendo y acá seguimos poniendo. Bien. Ese paso se entendió, ¿no? O sea, yo el 5 al cuadrado lo quiero reemplazar por otro número en lo que es congruencia. Entonces, digo acá, haciendo esta cuenta, digo, bueno, pero 5 al cuadrado es 25 y 25 es congruente a 3 módulo 11. Entonces 5 al cuadrado lo puedo reemplazar por el 3, ¿sí? Son clases de equivalencia estas. Tanto el 25 como el 3 me dan el mismo resto al dividir por 11. Perfecto. Vamos ahora entonces a esto. Bueno, a esto lo puedo volver a reescribir un poquito mejor. Esto es 3 al cuadrado, ¿sí? Lo puedo hacer así o directamente esto, sí, nos podemos dar el lujo de decir, bueno, 3 a la cuarta, ¿sí? Es 3 por 3 por 3 por 3, ¿sí? Bien, lo podemos hacer en dos pasos, entonces vos decís, bueno, listo, voy, de paso practico lo de la congruencia, lo de ver cuándo un número es congruente, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto, 3 a la cuarta es 81. ¿Y 81 a quién es congruente módulo 11? Bueno, lo mismo, vamos a hacer la cuenta. 81 dividido 11. Bien, si multiplico por 7, esto me da 77. ¿Sí? Entonces, bueno, esto obviamente le pide 1 al compañero, el famoso le pide 1. Y esto me queda 4, esto me da 0, resto 4. Entonces, yo al 81 es congruente a 4 módulo 11. Lo puedo escribir también como 4 si quiero, ¿sí? Pero bueno, esto es congruente a 4 módulo 11. Bien, entonces, terminamos deduciendo a medida de congruencias que entonces podemos decir que este número puede ir acá también, ¿sí? O sea, 5 a la octava va a ser congruente a 4 módulo 11, 5 al cuadrado, todo eso a la cuarta va a ser congruente. O sea, como son equivalencias, ¿sí? En las congruencias, entonces podemos decir que esto acá, y ahora sí lo vamos a borrar a este, podemos decir entonces que es congruente a 4. A 4, ¿sí? Bien, y ahora volvemos a unirlo, ¿sí? Así como de acá teníamos la multiplicación, la separamos, bueno, la volvemos a unir, ¿sí? Usando las congruencias, obviamente, ¿no? A ver, ¿qué me va a quedar acá? Vuelvo a la hoja. Digo, tenía 5 al cubo a la décima por 5 a la 8 es congruente a qué cosa módulo 11, ¿sí? Bueno, pero entonces, ¿a quién es congruente el 5 al cubo a la 10? Por teorema del formal dijimos que era 1. A 1 por, ¿y a quién es congruente 5 a la octava? A 4. Entonces, usando la propiedad esa de la multiplicación, me termina dando entonces que este número de acá arriba, esto, borramos, y esto va a ser congruente entonces a 4 módulo 11. Y ese sería el resultado. ¿Sí? Bien, espero que te sirva el video, que hayas entendido. Cualquier duda en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.